Arranquemos nomás entonces. ¿Cómo le ha ido con el práctico el viernes? Bueno, hoy vamos a ver un capítulo nuevo, que es el capítulo de transformaciones. En este capítulo vamos a ver cambio de estado reversible. Todo lo que veamos en este capítulo es aplicado para procesos reversibles, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que si nosotros tenemos la superficie de estado, un diagrama de estado, podemos en el diagrama seguir cualquier transformación? O sea, conocida alguna característica de la transformación, ya sea, qué sé yo, que sea a presión constante, a volumen constante, a entropía constante, todo lo que venimos viendo, nosotros podemos encontrar una línea, digamos, en ese diagrama que corresponda al cambio de estado y podemos seguirla, ver cómo va evolucionando ese cambio de estado y al mismo tiempo de los diagramas, si tenemos un TS, podemos sacar el calor, por ejemplo, si tenemos un PV, podemos sacar los trabajos, ya sea el trabajo absoluto, el trabajo técnico, y si tenemos un IS, un logaritmo de PI, podremos sacar directamente como diferencia de entalpía, no como área, sino como diferencia de entalpía. Bien, pero habíamos visto también que si nosotros tenemos un diagrama y podamos tener una curva en ese diagrama, también podríamos hacer una regresión y tener la ecuación de esa curva, digamos. Y por medio de una integral podríamos tener las áreas, en el caso del TS o el PV. Entonces vemos que matemáticamente podemos encontrar el calor o el trabajo o la diferencia de entalpía, según sea el caso, utilizando una ecuación, no usando los diagramas, sino usando una ecuación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es buscar esa ecuación, tratar de encontrar esa ecuación que nos permita calcular los calores y los trabajos en forma general. Y vamos a ver cómo la usamos esa ecuación, cómo podemos realmente encontrar esos calores, esos trabajos usando la ecuación. Bueno, fíjense que las ecuaciones que tenemos son, para el caso del calor, podemos calcular el calor entre dos estados en esa transformación, haciendo la integral entre 1 y 2 de T por ds. Con eso podemos calcular el calor. Entonces tendremos que encontrar una ecuación que, reemplazando acá, podamos integrar y obtener el calor. En el caso del trabajo absoluto, nosotros sabemos que P por dB es el trabajo absoluto, la diferencia del trabajo absoluto, por lo tanto, si integramos entre 1 y 2 P por dB, vamos a obtener el trabajo absoluto. Para el trabajo técnico habíamos visto que era la integral de menos B de P, tenemos acá, y con esas ecuaciones podríamos nosotros usar estas expresiones y encontrar los calores y los trabajos. Bueno, veamos cómo podemos encontrar una ecuación que nos sirva para reemplazar ahí, que sea una ecuación genérica que nos sirva para todos los cambios de estado. Bueno, nosotros sabemos que en cualquier transformación se tiene que cumplir la ecuación de estado de los gases. En este caso, planteamos la ecuación de los gases ideales, pues estamos hablando de procesos reversibles con gases ideales. Entonces, bueno, obviamente vamos a usar la ecuación de los gases ideales, que era P por B igual a R por T. Si nosotros diferenciamos esa expresión, vamos a tener P por dB más B de P igual a R de T. Bien, de acá podríamos
despejar de T y nos queda esta expresión que tenemos acá con el subíndice 1 acá, que la vamos a usar más adelante, por eso la dejo así expresada. Bien, además de que se cumpla la ecuación de estado, que la estamos resumiendo con esta expresión, se tiene que cumplir también el primer principio. Independientemente de que sea un sistema cerrado o un sistema abierto, se tiene que cumplir el primer principio. Entonces, fíjense que nosotros habíamos dicho que el primer principio lo podíamos resumir como, o sea, si estamos hablando de sistema cerrado, como dQ igual a du más la diferencial del trabajo absoluto. Y si estamos hablando de sistema abierto, dQ igual a di más la diferencial del trabajo técnico. Entonces, vamos a usar eso para encontrar nuestra ecuación. Bueno, podríamos usar cualquiera de los dos caminos, pero hemos dicho que si siempre se tiene que cumplir el principio, independientemente que sea un sistema abierto o cerrado, se tiene que cumplir el primer principio. Entonces, vamos a usar esta ecuación para el sistema cerrado. Vamos a trabajar con esa, pero vale también con esta otra para sistema abierto. Bueno, para sistema cerrado hemos dicho tenemos dQ igual a du más la diferencial del trabajo absoluto. du hemos dicho que era CB de T, o sea, calor a volumen constante, y hemos dicho que lo podíamos calcular como CB de T. La diferencial del trabajo absoluto habíamos visto que era P por dB, y bueno, el calor de Q igual a T por ds de la definición de entropía. Trabajando con todas estas ecuaciones podemos expresar una única ecuación de esta manera: T por ds igual a CB de T más P de B. O sea, simplemente hemos reemplazado esto en la ecuación diferencial del primer principio para sistemas cerrados. Bien, entonces acá tenemos estas dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones vamos a encontrar la expresión que estamos buscando, que nos sirva para reemplazar y obtener el calor y el trabajo. Fíjense que acá he puesto 1 y 2 y acá 2'. O sea, también podríamos usar 1 y 2' para encontrar esa ecuación. Bueno, además de estas dos expresiones, necesitamos también una condición para la cual estamos analizando la transformación. Entonces hemos dicho que podría ser una transformación, por ejemplo, a calor igual a 0, a temperatura constante, a presión constante, a calor específico constante, a entalpía constante, etc. Podríamos analizar todas estas ecuaciones, todas estas condiciones, pero sería muy largo. Entonces yo le adelanto de que hay una que las contempla todas las demás, y es esta que está acá: calor específico constante. Esa expresión le llamamos la politrópica, la condición de la politrópica, calor específico igual a constante. Y fíjense que esto involucra al resto. Si se dan cuenta, nosotros habíamos dicho que el calor específico lo tenemos definido cuando la presión es constante como Cp. Entonces acá sería C igual a Cp. Entonces ese sería el caso particular de la politrópica para una presión constante, o sea, para la isobara. Ahora, si tengo volumen constante, el C va a ser igual a Cb. Entonces con eso puedo reemplazar en la ecuación de la politrópica y obtengo la ecuación de la isocórica, digamos. Bien. Entonces, como les decía, vamos a usar esta condición, calor específico igual a constante, que le llamamos politrópica, y con eso vamos a estudiar las ecuaciones para ver si llegamos a una ecuación general que nos permita reemplazar y obtener los calores y los trabajos. Bien, entonces en la expresión del calor, que nosotros hemos dicho que de la definición de entropía era dQ igual a T por ds. Ahora la vamos a ampliar y vamos a poner dQ igual a T por ds igual a C de T, sabiendo que este C es constante. Entonces fíjense que acá
hacer una integral con respecto a este C me va a permitir obtener el calor de forma fácil porque sé que en este caso C es constante. Bien, entonces vamos a usar esta expresión y las expresiones 1 y 2. Bien, de esta expresión, de la expresión 3, vamos a reemplazar en la ecuación 2 y vamos a tener esta expresión. C de t igual a CB de t más P de B. Y de ahí podemos trabajar algebraicamente y vamos a separar este C menos CB por dt igual a P de B. Vamos a reemplazar esto en la ecuación 1, en la de la ecuación de estado, digamos, en forma diferencial. Bien, nos va a quedar esto que está acá. Y bueno, esto no tiene mucho sentido que lo sigamos paso por paso. Son todos pasos algebraicos. Se lo dejo para que lo vayan viendo después ustedes. Y vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá abajo, que vendría a ser la ecuación diferencial para el caso que estamos estudiando, que es la politrópica, o sea, para C igual a constante. Bien, esta expresión la vamos a acomodar un poquito más, vamos a pasar los paréntesis donde están los calores específicos para un mismo lugar y nos va a quedar algo como está acá. Bien, en este caso tenemos la expresión de la politrópica en forma diferencial, pero vamos a definir esto con una nueva variable. Entonces, este CP menos C sobre CB menos C, ahora le vamos a llamar M. Bien, entonces fíjese que nos va a quedar esto que está acá. Lo que hemos hecho es, a esto que está aquí, CP menos C sobre CB menos C, le hemos llamado M. Entonces nos queda esta expresión. Y si integramos esa expresión, tenemos P por B a la M igual a constante. Entonces ahora esta expresión es la misma que veníamos diciendo recién, o sea, es la expresión de la politrópica, solo que está en una forma más simple. Y fíjense que este M es una nueva variable que depende de los calores específicos. Fíjense que el calor específico CP, el calor específico CB son una propiedad de la sustancia, o sea, dependen de la sustancia, y el calor específico C depende del proceso, digamos, o sea, del intercambio de calor que hay en el sistema con el medio, digamos. Bien, esta expresión tiene el M acá como un exponente. Entonces, fíjense que por ese motivo a este M le llamamos exponente de la politrópica. Bien, esta expresión la podemos expresar así como está ahí o podemos poner P particularizado para, o sea, la podemos particularizar para dos estados, como por ejemplo acá entre el estado 1 y el estado 2. Entonces tendremos P1B1 a la M igual a P2B2 a la M, o etcétera, digamos, igual a P3B3 a la M, igual a P4B4 a la M, y así sucesivamente. O sea, nosotros podemos particularizar entre los estados que queramos dentro de esa transformación que estamos estudiando. Bueno, les decía que M es el exponente de la politrópica, justamente porque acá aparece como un exponente. Y tengan en cuenta que a veces, en vez de usar M, se usa N en otras notaciones, ¿no? Bueno, fíjense que en esta expresión de acá no aparece la temperatura. O sea, si se ponen a ver acá, si tenemos como las variables conocidas, supongamos presión y temperatura, no podríamos usar esta ecuación así directamente porque acá tenemos presión y volumen. Pero nosotros sabemos que las variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura, están relacionadas entre sí por medio de la superficie de estado, por ejemplo, de las tablas de vapor o los diagramas de estado, los podemos conocer. O sea, justamente entre las tres forman el estado, digamos. Entonces, si conocemos dos, conocemos la tercera. Bueno, entonces acá tenemos presión y volumen. En el caso de que tengamos la temperatura, no podemos usar directamente esta ecuación,
Por lo tanto, en esos casos vamos a tener que usar la ecuación de estado para encontrar la variable que nos falte, digamos. Si teníamos presión y temperatura, con la ecuación de estado encontraríamos el volumen, por ejemplo, en ese caso. Bueno, para tener una expresión genérica lo vamos a hacer en forma general, aplicándolo, digamos, a partir de la ecuación de estado. Entonces, de la ecuación de estado, bueno, esta expresión nosotros la podemos poner de distintas maneras. Fíjense, acá hemos dicho P por B a la M igual a constante, la expresamos de esta manera. También podremos trabajar algebraicamente y tenerla de esta otra manera, o despejamos el volumen en vez de las presiones y tendríamos esto que está acá. Son simples pasos algebraicos eso, ¿no? Bien, entonces de la ecuación de estado tenemos P por B igual a R por T. También podríamos trabajar algebraicamente y despejar, por ejemplo, las presiones. Entonces tendríamos P1 igual a RT1 sobre B1 y P2 RT2 sobre B2. Entonces podemos reemplazar eso en alguna de estas expresiones y vamos a tener distintas expresiones donde ya tenemos todas las variables, presión, volumen y temperatura. Acá en este caso está reemplazado en la expresión B y fíjense, hemos reemplazado P1 y P2 acá, en P1 sobre P2. Entonces nos va a quedar RT1B1 y RT2B2 en la fracción. Bueno, acá está P1 arriba y P2 abajo. ¿Ya? Entonces tenemos RT1, el B1 queda para abajo, RT2 abajo y el B2 queda arriba. Entonces, fíjense, podemos simplificar los R acá. Bien, esto es lo que les decía, quedan acá simplificados los R. Y acá tengo B2 sobre B1, B2 sobre B1 a la M. Entonces, esto pasa para este otro lado y queda restando. Entonces, queda B2 sobre B1 a la M menos 1. Bien, entonces acá tengo, fíjense, una expresión en la cual tengo las variables del cambio de estado, temperatura y volumen. No aparece la presión en este caso. Entonces, fíjense que esto lo vamos a reemplazar en la expresión anterior y vamos a obtener la relación con las presiones, o sea, temperatura y presión. Bien. Y de acá, si se fijan, tenemos las dos igualadas a la relación de temperatura, por lo tanto, podemos igualarla entre sí, nos queda esta expresión general en donde tenemos presión, volumen y temperatura. Entonces, cualquiera sea las variables que nosotros conozcamos, vamos a poder aplicar directamente esta expresión. Esto es exactamente lo mismo que esto, o sea, es la ecuación de la politrópica, solo que acá están puestas todas las variables y acá están solamente el presión y volumen. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se ha entendido esto que estamos haciendo o no? Todo bien, Sí. ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Ya tenemos la expresión, la ecuación que decíamos que nos servía para reemplazar en las expresiones del calor y el trabajo para poder obtener, en vez de como área, sino como fórmula matemática, digamos, los calores y los trabajos. Bueno, esa expresión, esta que tenemos acá, P por B a la M, igual a constante, que se llama ecuación de la politrópica o ecuación de cambio de estado. Anótenlo ahí en algún lado porque después se olvidan y uno les pregunta y escriben la ecuación de estado. Esta es la ecuación de cambio de estado o la ecuación de la politrópica. Bueno, entonces con esta expresión vamos a reemplazar en las ecuaciones del trabajo y del calor y vamos a obtener esos valores, digamos, en forma matemática. Bueno,
En el caso del trabajo absoluto, fíjense que nosotros teníamos la diferencial del trabajo absoluto igual a P de B. Ya hemos visto esa expresión. Bueno, de acá podríamos, fíjense, para hacer la integral tendríamos que tener una ecuación donde tengamos la presión en función del volumen, porque acá estamos integrando respecto al volumen. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos P por B a la M igual a constante. Entonces, de acá vamos a obtener esa expresión. O sea, vamos a dejar P, o de acá si quieren, vamos a dejar P en función del volumen. Bueno, entonces, fíjense que nosotros vamos a tener un punto conocido. En este caso vamos a suponer que es el punto P1, B1, o sea, el estado 1, donde conocemos P1 y B1. Entonces, aplicando la ecuación de cambio de estado, a ese estado y otro genérico, vamos a tener esta expresión. P1, B1 a la M igual a P genérico por B a la M. Bien, de acá vamos a despejar P y nos va a quedar P igual a P1, B1 a la M sobre B a la M. Esto lo vamos a reemplazar acá en la ecuación, en la diferencial del trabajo absoluto, y nos queda esta expresión que ahora integramos. Entonces, fíjense que P1, B1 a la M es una constante, o sea, esto lo conozco, es el estado, hemos dicho que lo conocíamos, entonces queda fuera la integral y vamos a integrar 1 sobre B a la M por dB. Entonces, fíjense que es lo mismo que B a la menos M por dB. Hacemos la integral de esto. Bueno, esto ya está resuelto y nos queda esto que está acá con la letra alfa. Entonces, el trabajo absoluto 1, 2 va a ser P1, B1 a la M sobre M menos 1 por 1 menos B1 sobre B2 a la M menos 1. Entonces, fíjense cómo con esta expresión nosotros podemos calcular el trabajo absoluto conociendo el estado inicial o un estado determinado, digamos, y una variable del estado final. En este caso es el volumen. O sea, con esta expresión yo puedo obtener el trabajo teniendo el estado inicial y el volumen final. Bien, si yo en vez de tener volumen tengo alguna otra variable, ya sea la presión o la temperatura, puedo volver a esta expresión, fíjense que teníamos acá, y reemplazar, y vamos a poder tener el trabajo con cualquiera de las variables que nosotros conozcamos. Entonces esto está hecho acá. Entonces fíjense, si yo tengo el estado inicial y la presión, usaré esta otra expresión beta, o si tengo el estado inicial y la temperatura, usaré esta expresión gamma. Bien, entonces con estas ecuaciones yo puedo obtener el trabajo absoluto conociendo el estado inicial y una variable cualquiera del estado final. Bueno, ustedes se van a acordar de estas ecuaciones. Les pregunto, ¿les parece fácil recordar esta expresión o no? Y no. No está tan sencilla de acordarse. Capaz que me la estudio un rato y a la media hora ya me la he olvidado. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos otra expresión que es un poco más sencilla de recordar. Bueno, ¿cómo llegamos a esta ecuación? Usando la ecuación de estado de nuevo. Entonces fíjense que usando la ecuación de estado, para los gases ideales obviamente, vamos a tener P2B2, RT2, P1B1, RT1. Si reemplazamos esto en esta expresión de acá abajo, vamos a poder despejar y tenemos esta expresión de acá. Y de ahí, trabajando algebraicamente, vamos a tener esto que está acá. Si bien, fíjense que acá tampoco aparece la temperatura, nosotros tenemos una ecuación que es más fácil de recordar, y si en algún momento necesitamos usar
la ecuación, pero tenemos la variable temperatura en vez de tener o la presión o el volumen, sabemos que podemos usar la ecuación de estado para encontrar la variable que nos falte, digamos. Entonces, fíjense, esta expresión sí es más fácil de acordarse, P1V1 menos P2V2 sobre M menos 1. Esa es la ecuación del trabajo absoluto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si tenemos una isoterma? Fíjense que si nosotros tenemos una isoterma y queremos reemplazar en alguna de las ecuaciones, acá no la podemos reemplazar porque no tenemos la temperatura. Y en estas expresiones, fíjense, en todos los casos, en realidad en esta también, para la isoterma el m vale 1, por lo tanto me queda, en todos los casos me queda una indeterminación, digamos. Bueno, entonces, en esos casos tenemos que buscar otro camino para poder encontrar el trabajo si tengo una isoterma. Bueno, ese camino está puesto acá. Partimos de la ecuación de estado. Tenemos P por B igual a R por T. Como T es constante y R también, entonces me queda P por B igual a constante. Bien, entonces de ahí podemos particularizar para dos estados. Fíjense, P1V1 igual a P2V2. Y fíjense que cuánto tiene que valer M para que esto se cumpla. O sea, si volvemos y comparamos esta ecuación que tenemos acá, P1V1 a la M igual a P2V2 a la M, con esta que tenemos acá, P1V1 igual a P2V2, ¿cuánto tiene que valer M? 1. 1. Entonces, eso es lo que le decía. En el caso de la isoterma, M vale 1, entonces fíjense que esto se hace una indeterminación, o sea, estoy dividiendo en 0, digamos. Bien, entonces, bueno, sigamos con lo que estamos viendo. Eso simplemente para que vean que el M vale 1 en el caso de la isoterma. De acá podemos despejar, ya sea la presión o el volumen, para después reemplazarlo en la ecuación del trabajo absoluto. Entonces, fíjense, acá tenemos las presiones y vamos a reemplazar en esta expresión del trabajo absoluto. De acá de nuevo podemos pasar, o sea, poner una presión conocida, ya sea P1, B1 y la otra en forma genérica. Vamos a tener una expresión como esta, ya sea RT sobre B o P1, B1 sobre B. Fíjense que reemplazando esto en la expresión del trabajo absoluto, podemos resolver la integral. En este caso, R por T es una constante, sale afuera de la integral, y me va a quedar la integral de dB sobre B, que es el logaritmo de B. O puedo, o sea, una vez resuelta la integral, puedo reemplazar este B2 sobre B1 por P1, P2 que tenemos acá, con la igualdad S. Y también podemos reemplazar este R por T por P1, B1 que tenemos acá. Entonces, fíjense cómo puedo tener distintas formas para encontrar el trabajo absoluto si es que tengo una isoterma. Bien, entonces acá hablamos del trabajo absoluto y veamos qué pasa con el trabajo técnico. Bueno, en el caso del trabajo técnico, habíamos dicho que era el área a la izquierda de la curva. En el trabajo absoluto era el área por debajo, en el trabajo técnico el área a la izquierda. Bien, y la expresión del trabajo técnico era la integral de menos b de p. Ahora, matemáticamente, nosotros podemos, a esta integral que está hacia la izquierda, la podemos expresar como la integral que está para abajo, o sea, el área por abajo de la curva, más los rectángulos, este rectángulo que está acá, digamos,
menos este rectángulo que estaría acá. Eso matemáticamente es esta expresión que tenemos aquí. O sea, el área esta, que es la integral de menos b de p, el área esa es igual al área que está por debajo de la transformación, esta que está acá, van siguiendo el cursor, del área por debajo de la transformación, que esto que está acá, integral de p de b, más el rectángulo este que está acá, y menos, ese rectángulo es P1B1, fíjense acá, ese sería P1B1, menos este otro rectángulo que estaría acá, horizontal, digamos, acostado, que es P2B2. Entonces, fíjense, esta integral de P de B es el trabajo absoluto que acabamos de determinar. Entonces, para obtener el trabajo técnico, simplemente tenemos que hacer el trabajo absoluto más P1B1 menos P2B2. Y tenemos el trabajo técnico. Bien, fíjense que esto está expresado, vale para todas las expresiones esta, alfa, beta, gamma, y también para esta, delta, esta que hemos dicho que era más fácil de acordarse. Bueno, usemos esta y reemplacemos en la del trabajo técnico. Entonces vamos a reemplazar esto que está acá. Fíjense, entonces el trabajo técnico va a ser P1B1 menos P2B2 sobre M menos 1 más P1B1 menos P2B2. Fíjense que esto es lo mismo que está en el numerador. Entonces, trabajando algebraicamente, es simplemente M sobre M menos 1 por P1B1 menos P2B2. También una expresión que es fácil de acordarse. Fíjense que en este caso nos queda todo esto que está acá, que estoy siguiendo con el cursor. Fíjense, P1B1 menos P2B2 sobre M menos 1, el trabajo absoluto. Entonces, el trabajo técnico no es otra cosa que M por el trabajo absoluto. Lo que tenemos acá abajo. M por el trabajo absoluto. Entonces, nos acordamos de la expresión de recién, del trabajo absoluto, y simplemente tenemos que multiplicar por M. Y tenemos el trabajo técnico. Obviamente que acá, si el trabajo técnico es una indeterminación para el caso, el trabajo absoluto es una indeterminación para el caso de la isoterma, para el caso de para el caso del trabajo técnico y la isoterma también va a ser una indeterminación. Fíjense que acá tengo 1 por, pero esto está indeterminado, por lo tanto no lo puedo resolver con esta expresión. Entonces, de nuevo, tendría que usar para el trabajo absoluto alguna de las expresiones que teníamos antes, acá abajo, fíjense, que me va a permitir obtener el trabajo absoluto y con eso multiplico por M y tengo el trabajo técnico en el caso de la isoterma. Ahora fíjense otra observación. Cuando nosotros hacemos eso, el M para la isoterma, ¿cuánto valía? ¿Cuánto hemos dicho que vale el M para la isoterma? 1. Entonces, ¿cómo es el trabajo técnico y el trabajo absoluto? Iguales. Bueno, fíjense que nosotros tenemos una curva acá en el PB y cuando el trabajo técnico es igual que el trabajo absoluto, o sea, para la isoterma, tenemos que el área esta es igual al área esta que está por acá abajo. ¿Cuándo se da eso? ¿En qué curva matemática que han visto en álgebra? Esta curva que está así, que tiene el área por un lado igual al área que la otra, ¿qué es? Una hipérbola equilátera. Una hipérbola equilátera. Entonces, fíjense, en el caso de la isoterma, tengo una hipérbola equilátera donde el trabajo técnico es igual al trabajo absoluto. Bueno, sigamos un poquito. Ya tenemos cómo calcular el trabajo técnico y el trabajo absoluto. Veamos qué pasa con el calor. Entonces hemos dicho que el calor, también queremos encontrar una ecuación para poder obtener el calor. Hemos dicho que la expresión general era la politrópica. Entonces fíjense que habíamos dicho que dQ era igual a C de T. Entonces de ahí despejamos, integramos y tenemos que
el calor es la integral de C de T. De nuevo, para la isoterma. Si tengo una isoterma, puedo usar esta expresión C de T. O esta que está acá. O sea, si yo de acá hago la integral, C es constante, sale afuera de la integral. Entonces, la integral de dt es T2 menos T1. Entonces, fíjense que acá tengo cómo calcular el calor. C por la diferencia de temperatura. Ahora, si es una isoterma, ¿puedo calcular con esto el calor? Y no, porque es temperatura constante, entonces daría cero. Bien, ¿y cuánto vale C? Cualquier cosa por cero sería cero, pero en este caso, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto vale C ahí? ¿Qué era C? El calor específico, ¿cómo lo definíamos? La definición de calor específico. Lo pueden sacar de acá si quieren. O sea, dQ sobre dt. Entonces, para la isoterma, ¿cuánto vale C? ¿Qué opinas? ¿Cuánto vale C para la isoterma? Eso ya tienen que estar súper sabido. Bueno, volver a decir lo ven ahí. ¿Cuánto vale C para la isoterma? Ahí está. De ahí. Si tengo una isoterma, ¿cuánto vale el dt en esa expresión? Cero. Cero. Entonces, ¿cuánto va a valer C? Cualquier cosa dividido en Sería cero. una indeterminación. En ese caso va a valer más o menos infinito. Entonces, fíjense que acá, volvamos donde estábamos, perdón, acá voy a tener una indeterminación, o sea, estoy multiplicando infinito por cero, entonces no puedo obtener el calor con esta expresión. En ese caso, ¿qué hacemos? Recurrimos a la definición de entropía, que es ds dq sobre T. Entonces de ahí despejamos el calor y hacemos la integral, o sea, despejamos de Q, hacemos la integral y nos queda esto que está acá, en el caso del isotermo. Bueno, volvamos a este caso. Si nosotros queremos calcular el calor con esta expresión, entonces tenemos que conocer C. ¿Y de dónde vamos a conocer C? ¿Qué era C? C es el calor específico de la transformación y depende del intercambio de calor. Y nosotros queremos conocer el intercambio de calor, digamos. Entonces, fíjense que si nosotros conocemos el M, que hemos dicho que era Cp menos C sobre Cb menos C, entonces de acá podríamos despejar el C, el calor específico. Entonces, bueno, trabajando algebraicamente, llegamos a que C es igual a Cb por M menos kappa sobre M menos 1. Entonces, ese sería el calor específico expresado en función de M. Acuérdense que kappa es la relación de calor específico, Cp sobre Cb. Y kappa, fíjense que depende de la sustancia, digamos, en este caso. El M depende de la transformación, kappa de la sustancia, el Cb depende de la sustancia, entonces fíjense que el C, el calor específico, va a depender de la transformación y de la sustancia. O sea, va a depender de la refrigeración del sistema, o sea, del intercambio de calor y de la sustancia que tenga ese sistema. Fíjense que los valores de kappa
y de M son acotados, digamos. Kappa vale entre 1 y 1,6 y M entre 0 e infinito. Si lo representamos en un diagrama, fíjense, calor específico y M, la relación que hay entre el calor específico y M, vamos a tener estas curvas que están acá con rojo. Entonces, fíjense que de acá nosotros podemos analizar la relación que hay entre C y M para los distintos estados, digamos, para los distintos casos, no estados, sino para las distintas transformaciones que podemos tener. Supongamos que el M nos cae acá, entre 1 y kappa. Fíjense que en ese caso, ¿cuánto vale el calor específico? Si estamos con M entre 1 y kappa, acá donde tengo el cursor. ¿Cuánto vale ahí el calor específico? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y qué significa eso? ¿Puede ser que el calor específico sea negativo? ¿Tendrá validez física esto o es solamente matemático? ¿Puede existir un calor específico negativo? Vamos de vuelta. No. Acá. Ya lo hemos visto esto, ¿no? Ya se han olvidado. Calor específico igual a dQ sobre dt. Para que esto, que es una fracción, sea negativo, ¿qué tiene que pasar? El dQ tiene que tener signo opuesto que el dt. Entonces, que el calor específico sea negativo significa que está aumentando la temperatura mientras que estoy sacando calor, o al revés. Estoy dando calor y está disminuyendo la temperatura. Bueno, ¿puede pasar eso? Y no. A ver, supongamos que vos estás refrigerando un sistema, pero al mismo tiempo hay una paleta que le está dando rozamiento, y el rozamiento está generando calor. Si el calor que se genera con el rozamiento es mayor que vos le estás sacando, ¿qué le va a pasar a esto? Vos vas a estar sacando calor, este dQ negativo, y el dt, ¿qué le va a estar pasando? ¿Cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Vamos de vuelta. Tenés un sistema que vos le das, o sea, le sacás calor, lo estás refrigerando, le estás sacando calor, pero al mismo tiempo dentro del sistema tenés distintas piezas que están generando rozamiento. El rozamiento genera calor. El calor que está generando ese rozamiento es mayor que el que le está sacando. ¿Qué le va a pasar a la temperatura del sistema? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces el dQ en ese caso es negativo y el dt es positivo, ¿o no? Estoy sacando calor, dQ es negativo. La temperatura aumenta, dt es positivo. Entonces, ¿cuánto va a valer el C en ese caso? Negativo. Negativo. Entonces, ¿puede existir un calor específico negativo? Sí, exactamente. Puede existir ese, por ejemplo, un caso en el que existe un calor específico negativo. Entonces, fíjense que esta parte no está bien, digamos, ¿no? Por ahí me preguntan cómo puede ser esto y está bien. O sea, si hay casos en el que el calor específico es negativo. Bueno, fíjense que de acá pueden sacar otras conclusiones. Acá para M igual a 0 tienen C igual a Cp. Para M igual a 1, el calor específico vale más o menos infinito para el exoterma, fíjense. Para M igual a kappa, bueno, esta es la relación de calores específicos.
Y de ahí en más, de capa para adelante, vuelve a ser positivo, digamos. Entonces tenemos este tramo positivo, acá un pedacito negativo, y este vuelve a ser positivo. Bueno, para el caso de la isoterma, como les decía, no podemos usar la expresión del calor específico, usamos la de la entropía, entonces nos queda esta expresión que tenemos acá, integramos dQ igual a T por ds, hacemos la integral y tenemos eso que tenemos ahí. El calor intercambiado igual a T por delta ds. Bien, fíjense que en el caso de la isoterma también vamos a tener que el calor es igual al trabajo absoluto y que ya habíamos visto que es igual al trabajo técnico en el caso del isoterma. Eso lo podemos ver con la expresión del primer principio. Para el caso del sistema cerrado teníamos dQ igual a du más la diferencia del trabajo absoluto. El du era CB de T, entonces fíjense, nos queda esta expresión, ¿está ahí? En el caso del sistema abierto nos queda dQ igual a CP de T por la diferencia del trabajo técnico. Entonces fíjense que si el, el, el cambio de estado es a temperatura constante, este de T vale 0, este de T vale 0, entonces me queda dQ igual a la diferencia del trabajo absoluto, dQ igual a la diferencia del trabajo técnico. Por lo tanto, dQ igual a diferencia del trabajo absoluto igual a diferencia del trabajo técnico. El calor igual al trabajo absoluto igual al trabajo técnico, que es lo que tenemos acá. O sea, en el caso de la isoterma, los calores y los trabajos son iguales. Bueno, el calor y los trabajos. Bueno, llegamos un poquito más y terminamos un rato antes. Esto va como quieran. Quieren que cortemos 10 minutos y después seguimos con el cálculo de las entropías, de la variación de entropía. Queda eso, el diagrama IS o TS y un resumen de todo el capítulo. No sé si quieren que sigamos, hacemos un descansito de 10 minutos y después seguimos. ¿Qué prefieren? Bueno, seguimos nomás entonces. Bueno, nos queda calcular la variación de entropía. Entonces, fíjense que para obtener la variación de entropía ya hemos dicho que ya podemos conocer los calores y los trabajos en forma matemática. Ahora queremos conocer la variación de entropía en forma matemática. Entonces, de la definición de entropía tenemos ds igual a dq sobre t y podemos poner el dq como c de t. Entonces me va a quedar ds igual a c de t sobre t. Fíjense que c para la politrópica es constante, entonces cuando hago la integral me queda fuera la constante, entonces me va a quedar s igual a c por el logaritmo de t. O sea, lo que he hecho es simplemente integrar esto, 1 sobre t por dt, el logaritmo de t, la integral de 1 sobre t por dt. Bueno, entonces fíjense, tengo esta expresión en forma general. Si la quiero particularizar entre dos estados, va a ser S2 menos S1 igual a C por el logaritmo de T2 sobre T1. Bien, entonces veamos cómo se comporta la entropía para las diferentes transformaciones. Si tenemos una isobara, hemos dicho que el calor específico es C igual a Cp. Entonces fíjense que en la expresión del exponente de la politrópica, M igual a Cp menos C sobre Cb menos C. Si reemplazamos Cp acá, me queda Cp menos Cp, M me va a quedar igual a 0. Bien, entonces ahí vemos que en el caso de la isoterma,
perdón, en el caso de la isobara, tenemos m igual a 0. Si quieren verificar, podemos reemplazar en la ecuación del cambio de estado, en la ecuación de la politrópica, P por B igual a M igual a constante, P por B elevado a la 0 igual a constante, B a la 0, cualquier número elevado a la 0, 1, entonces me queda acá P igual a constante. O sea, está bien, M vale 0 para el caso de la isobara. Bien, de la ecuación de estado tenemos P por B igual a R por T, de ahí, reacomodamos B sobre T igual a R sobre P. Fíjense que esto es constante. R una constante, P una constante, esto me queda una nueva constante. Entonces B sobre T igual a constante. Podemos particularizar entre dos estados, B1 sobre T1 y B2 sobre T2. O bien podemos poner B2 sobre B1 igual a T2 sobre T1. Y fíjense que esto es lo que tenemos acá, podemos reemplazar. Entonces fíjense que en el caso de la isobara, la variación de entropía va a ser igual. C, hemos dicho que vale Cp, reemplazamos acá en la expresión A esta. Vamos a tener S igual a Cp por el logaritmo de T, o podemos expresar como Cp por el logaritmo de B. Esto en forma genérica y particularizado para dos estados lo tenemos acá. S2 menos S1 igual a Cp logaritmo de T2 sobre T1 igual a Cp logaritmo de B2 sobre B1. Bueno, fíjense que las isobaras son curvas logarítmicas en el TS. Entonces, fíjense, acá tengo S, acá tengo T, y para la isobara la expresión es logaritmo. Pero fíjense que en el TS las variables están cambiadas, digamos, de posición. O sea, acá tengo S y acá tengo T. O sea, S como una función de T. Y acá tendría T como una función de S. Entonces, en el TS tengo las ordenadas, la temperatura, y la abscisa, la entropía. Entonces, si yo tengo una curva logarítmica, o sea, con los ejes, a ver, en otras palabras, yo tengo y igual a una función de x, y tendría el eje, un eje xy, digamos, como lo conocemos. Ahora, si yo tengo en la expresión cambio, digamos, tengo x igual a función de y, si mantengo los ejes iguales, bueno, la forma de la curva va a ser invertida. Entonces, si acá tengo una función logarítmica, la inversa del logaritmo sería la exponencial. Entonces, la forma que va a tener esto en un TS va a ser exponencial. Bien, veamos, ya después lo vemos a las curvas en el diagrama. Acá están, fíjense, la isobara tiene una forma exponencial, digamos, porque el T está acá y el S está acá. Si no, si yo cambiaría los ejes, los tendría al revés, tendría una forma logarítmica, digamos. Pero como están intercambiados los ejes, digamos, vemos que son curvas logarítmicas, pero acá parecen como exponenciales. Bien, en el caso de la isocora o isométrica, tenemos volumen constante, el C va a ser CB. Si reemplazamos en esta expresión que tenemos acá, vamos a tener CB por el logaritmo. Ahora nos fijemos de qué, el logaritmo de qué. Bueno, M igual a CP menos C sobre CB menos C, reemplazamos, vamos a tener CP menos CB sobre CB menos CB. Entonces, acá se hace 0, el M me va a quedar infinito. Entonces, fíjense, en la isocora, M vale infinito. De nuevo, de la ecuación de estado, reagrupamos de esta manera. R sobre B, esto es igual a constante, entonces P sobre T igual a constante. Particularizamos para dos estados, P1 sobre T1, P2 sobre T2, o P2 sobre P1 igual a T2 sobre T1. Esto que está acá, T2 sobre T1, es lo que tenemos en esta expresión. Reemplazamos ahí. Entonces, fíjense que en este caso vamos a tener S2 menos S1 igual a CB
por el logaritmo de T2 sobre T1, o igual a CB por el logaritmo de P2 sobre P1. Entonces, en forma general, CB por el logaritmo de T o CB por el logaritmo de P. De nuevo, vemos que las isocoras tienen forma logarítmica en el TS. Ahora la pregunta es, ¿cuál tendrá mayor pendiente? O sea, de nuevo, los ejes están cambiados acá, tenemos el T acá, el S acá. Entonces, fíjense que voy a tener una curva, o sea, en el TS va a aparecer como exponencial. Ahora, ¿cuál tendrá más pendiente? Esta que es S igual a CB logaritmo de T, o esta que era S igual a CP logaritmo de T. ¿Cuál tendrá mayor pendiente? ¿Cuál es mayor, el CP o el CB? Bueno, fíjense en el diagrama que las curvas de volumen constante, que estas que son las de trazo acá, tienen mayor pendiente que las de presión constante, que son las líneas llenas. Entonces, fíjense, en este caso se nota bien la diferencia. Esta es una línea de presión constante y esta otra de trazo es una línea de volumen constante. Entonces, las de volumen constante tienen mayor pendiente que la de presión constante. Bueno, veamos qué pasa en el caso de la diabática. C vale 0 para el caso de la diabática, el calor vale 0 también, ds vale 0, por lo tanto la entropía es constante. Acuérdense que estamos viendo este proceso reversible con gases ideales. Entonces, reversible y adiabático, vemos que S es constante. Concuerda con lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Bueno, en ese caso vemos cuánto vale M. M, hemos dicho CP menos C sobre CB menos C. Como C vale 0, entonces reemplazamos, me queda CP sobre CB. ¿Y qué era CP sobre CB? La relación de calores específicos, que nosotros les llamamos kappa, o sea, con la letra griega kappa. Entonces, en este caso, para la diabática, M vale kappa. Y reemplazamos en la ecuación de la politrópica, P por B a la M igual a constante, nos queda P por B a la kappa igual a constante. Y a esto se le llama también ecuación de la diabática. O sea, P por B a la M es igual a constante, es la ecuación de la politrópica, y P por B a la kappa igual a constante, la ecuación de la diabática. Bueno, en un TS, si S es constante, significa que las curvas son verticales, digamos. En el caso de una transformación isotérmica, tenemos T constante, ya hemos visto el M vale 1, entonces P por B a la M igual a constante, me queda P por B igual a constante. De nuevo, en el caso de la isoterma, de nuevo nos trae problema para usar la expresión general que vale para el resto. En caso de la isoterma no la podemos emplear. Fíjense que si reemplazamos acá, nos quedaría una indeterminación que ya hemos visto antes. Entonces tenemos que buscar otro camino para la isoterma. Bueno, en ese caso, como habíamos visto, dQ a temperatura constante para la isoterma es igual al trabajo absoluto para la isoterma igual al trabajo técnico para la isoterma. De ahí tenemos de la definición de entropía, teníamos S2 menos S1 igual a Q sobre T. Entonces podemos despejar acá, reemplazar el calor por los trabajos técnico absoluto. Y estas expresiones ya las conocemos, las podemos reemplazar, o sea,
particularizada para la isoterma, ya las conocemos, las reemplazamos. Fíjense que de acá podemos reemplazar la temperatura y nos va a quedar finalmente esto que está acá. S2 menos S1 igual a R por el logaritmo de B2 sobre B1 igual a R por el logaritmo de P1 sobre P2. Fíjense que acá están, están al revés los subíndices, ¿no? O sea, está bien esto, ¿no? Está bien escrito. Pero el P1 está arriba y P2 está abajo. Entonces, fíjense que eso es lo mismo que ponerle un signo negativo acá y ponerlo en forma general. Entonces, en forma general me queda S igual a R por logaritmo de B menos R por logaritmo de P. En este caso, en el TS, una isoterma obviamente es una horizontal. Entonces, fíjense acá, en el TS las isotermas son temperatura constante, o sea, líneas horizontales, las adiabáticas son líneas verticales, y tenemos la isobara, son logarítmicas, esa que está ahí, y la isocora, también logarítmica, pero con mayor pendiente, esta que está detrás. Bueno, acá tiene un diagrama TS o TIS, mejor dicho, o sea, como estamos hablando de gases ideales, podemos convertir un diagrama TS en un IS simplemente multiplicando por el calor específico. Y bueno, acá tenemos un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Acá, fíjense, en cada diagrama, en el PV y en el TS, tienen todas las transformaciones. Por ejemplo, acá tengo calor específico igual a 0, M igual a kappa, o sea, esta es la adiabática. Esta otra isoterma, M igual a 1, acá tengo la horizontal P igual a constante y esta vertical es B igual a constante. Y en el TS tengo la horizontal M igual a 1, o sea, T constante, la vertical S constante, o sea, M igual a kappa. Y esta que está un poco más acostada, presión constante, M igual a 0. Esta un poco más vertical, M igual a infinito, B igual a constante, de isocora. Acuérdense que hemos dicho que M va de 0 a infinito. Entonces, fíjense que esta parte válida, esta también, y esto que está rayado, no. Y acá en el PV, esta zona no existe y esta otra tampoco. O sea, por más que matemáticamente lo podemos representar, físicamente no tiene validez, digamos. Y por último, tienen este cuadrito donde están resumidas todas las ecuaciones. Entonces, fíjense, para cada transformación tenemos cuánto vale el M. O sea, acá tenemos el nombre de la transformación, cuánto vale el M, la ecuación para esa transformación, el calor específico, cómo calculamos el calor en cada caso, el trabajo absoluto, el trabajo técnico y la diferencia de entropía. Así que bueno, ahí tienen resumido todo el capítulo en estas dos hojitas. O sea, cuando tomamos esto en el final, para que lo tengan en cuenta, generalmente les preguntamos cuál es la ecuación de cambio de estado. Ustedes tienen que poner esta expresión que está acá. Les preguntamos cómo llegan a esa expresión. Tienen que saber cuáles son las hipótesis para llegar a eso, que son, bueno, justamente la ecuación de estado y el primer principio, más la ecuación de la condición, que es la politrópica, que es la genérica. Con eso llegan a esa ecuación. Y de ahí generalmente todo esto que es todo cálculo algebraico, digamos, no hace falta que lo desarrollen, pero sí que sepan estas dos últimas hojitas del capítulo. Cómo son las curvas en el PV y en el TS, y esta tablita de cómo son las ecuaciones. Si saben esas dos cosas,
está sabido todo el capítulo, digamos. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. No sé si tienen alguna duda, quieren que veamos algo de esto que hemos visto hoy. Repasemos algo del capítulo. Ingeniero, ¿por qué en la transformación a volumen constante se llama isométrica? ¿No es isocórica? Puede ser de las O dos formas. como... Fíjate que ahí dice isométrica o isocórica. O sea, tiene dos Ah, nombres. bien. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. No se atrasen con los prácticos, ¿no? Ya el miércoles ya viene otro práctico, así que no se atrasen con los prácticos. Bueno, nos vemos entonces. Que anden bien. Gracias, Nos vemos, ingeniero. ingeniero. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, gracias.